A verlo y hablar con él. Juan Cruz San Martín Macía, así se llama, él es abogado especialista en discapacidad. Y vamos a hablar del caso Andis, sí, obviamente es el tema sin duda, candente, trending en todos lados. Juan Cruz, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Multimedio Unlar. Soledad y Juan Pablo te estamos saludando desde la provincia de La Rioja. ¿Cómo estás? Juan Cruz, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Ahora sí. Hola, hola. Ahí te escuchamos. Juan Cruz, ¿cómo te va? ¿Cómo Ahí estás? está. Que les agradecía y para mí es un placer poder aportar un poco de todo lo que lo público me dio acá en este medio, ¿no? Que es un honor estar charlando con todo lo que tenga que ver con la universidad y con ustedes. Juan Cruz, muchísimas gracias por las palabras y también por el gesto de tomarte el tiempo para con nosotros. Bueno, el tema escándalo, Andis, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás llevando? Contanos un poco. Yo, por afición, estudio un poco la historia y la política. La verdad, lamentablemente, esto no me sorprende para nada. Sí creo que tiene la potencia suficiente como para hacer que institucionalmente estemos ingresando a una crisis de una magnitud bastante grande. En términos de funcionarios de poder, lo digo en otras palabras, creo que el escándalo es tan grande y tiene tanta potencia que se puede llevar puesto al presidente de la nación. ¿Pero por qué? Él goza de fueros, pero su hermana no. Y ahí está, tiene una relación media rara, por lo menos lo que se ve. Pero lo que en verdad me preocupa, bueno, eso me preocupa muchísimo en realidad, pero la incertidumbre es otro grado más de incertidumbre para que pese sobre los hombros de las personas con discapacidad y su grupo familiar. Eso es muy difícil de explicar. Porque hasta hace poco no sabían si la escuela iba a seguir abierta el mes que viene. Ahora no sabemos qué va a pasar con nada. Y además les han faltado el respeto de una manera inimaginable. Porque los audios son lineales, ¿no? No arroja mucha prueba en contrario, eso quiero decir. Había fondos destinados o presupuestos destinados con cierta finalidad y obviamente fueron desviados, malversados y fueron a parar a bolsillos de privados. Juan Insisto, Cruz, no me sorprende, pero me preocupa. Juan Cruz, ¿vos creés que es por ello que subestimaban tanto a la cuestión o eran incrédulos sobre la cuestión de discapacidad? ¿Porque ellos veían un negocio en esto o fue que una cosa llevó a la otra? Es la cuarta caja más grande del país. Eso primero, para una persona que suele caminar sin escrúpulos, no podemos negar que es bastante tentador. Pero fíjense una cosa, voy a intentar responder la pregunta que la verdad la respuesta es muy compleja. La intento responder yo, no significa que sea así, ¿no? Yo creo que desviar fondos de la mano con la desregulación de organismos estatales están muy vinculados. Y si a eso le agregamos, como si fuese poco, un tipo que cuando dice que va a vetar una ley en favor de las personas más vulnerables y vulneradas, lo dice riéndose y haciendo un chiste, y me da la sospecha de que esto estaba es premeditado, ¿no? Como que está planificado, eso quiero decir. Creo que la vieron entre comillas fácil, creyendo que el Congreso no iba a actuar de la manera que actuó, creyendo que la comunidad con discapacidad, no sabían ni cuántos eran, eso Claro, es lo que era pasa. una minoría. Es una minoría, pero es la más grande de Argentina. Claro, sí, me refiero que ellos Claro. lo tiraron mucho más abajo del número real. Sí. Exacto. Esto lo hablé alguna vez con alguien de un medio acá yo estoy en el Conurbano Bonaerense, en zona sur. Sí. Que por cierto, recién veía las imágenes de la universidad que ustedes mostraban y quiero que sepan que muero de envidia porque acá lo que veo es un edificio gris. Hubo un tipo que se llamó Michel Foucault, que obviamente todos conocemos, que el tipo planteaba, entre otras miles de genialidades, que el poder no se tiene, el poder se ejerce. Y que para que el poder se ejerza necesita inventar una minoría o una resistencia. Acá estos tipos intentaron atacar una minoría, por el motivo que fuese, ideológico,
en términos económicos, en términos de intereses vinculados a la corrupción, etcétera, pero de esa manera tenían un enemigo al quien enfrentarse. Fíjense que escándalo tras escándalo, pero parecía que estaban ensañados con la discapacidad, parece que lo están, ¿no? Con la discapacidad, con los jubilados, con la universidad, etcétera. Yo creo que al intentar ponerse enfrente a un enemigo que ellos creyeron que le iban a ganar fácilmente, pero que les iba a dar un montón de tiempo para hacer cualquier otra cosa, creo que han cometido un error en ese sentido. Porque estamos hablando de que el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad en mayor o en menor grado, y Argentina está por debajo de ese 15%, está casi en 14%, o sea, está en 13 y piquito. Cometió un error muy grande en ese sentido, porque te estás enfrentando al 14% de la población de Argentina, más una mamá, más un papá, más un terapeuta, más un etcétera, y sin ninguna duda cometió un error. Tal es así que hemos visto diputados del bloque más aferrados a este gobierno retirarse inmediatamente, previo al veto, o mejor dicho, cuando rechazaron el veto en diputados. Fíjense qué tan delicado y qué tan se dieron cuenta que habían cometido un error algunos funcionarios o algunos sectores políticos que dieron vuelta al veto en 2/3 en diputados y después te blindaron el veto en jubilados y en previsión social. O sea, es un error grave el que cometieron. Sí, así es. Pero lo que... Perdóname. No, continúa Juan Cruz, perdón. Eso es lo que respecta en términos políticos sociales. Pero tiene que ver con esto, las personas con discapacidad, lamentablemente por alguna razón, que no vamos a desarrollar ahora, siempre se han intentado de manera consciente o inconsciente invisibilizar. Mismo las familias, incluso no van a un cumpleaños porque mi hijo se desregula, porque no escucha, porque no soporta los sonidos, porque en mi caso sería porque no me gustan los payasos. Mirá el caso del cordobés, el senador, creo que es, ahí se me fue, Luis Juez. ¿Viste el discurso de él? ¿Te llegó el discurso de él, el momento de hablar de la discapacidad, el momento de si votaba o no a favor o en contra? Sí, el señor muy amigo de Mauricio Macri, que está muy lejos de los beneficios de las personas con discapacidad, y sin embargo, si un tipo así pudo revertir su voto, significa que la discapacidad es transversal. Bueno, tiene una hija de discapacidad, o sea, 25 años tiene su hija. Nuestros hijos son invisibles, dijo textualmente. Él dijo que quiere que su hija y todos tengan visibilidad. Y eso fue que a mí me quedó resonando. Digo, mirá a dónde nos llevó. Está bien, después hizo de sus chanchullos, ¿no? Lo conocemos a Juez, pero estuvo buena esa parte. Y digo, mirá vos cómo sin darte cuenta te termina pinchando, tocando, llegando, porque al fin y al cabo vos me decís, es el 15% de la población argentina, dale un 30% de que, por decirte, no es caudal de votos, dale un poco menos, pero todos tenemos un familiar, un conocido, un amigo que es discapacitado. A eso hay que decirlo. Todos tenemos algún conocido discapacitado, o pariente, o primo, o lo que fuere. Sí, totalmente. Sí, o trabajás con discapacidad. Sí. Imagínate la cantidad de profesionales profesionales de altísima calidad que salen de la universidad en la cual ustedes están, en la de Lomas que yo tengo cerca, en la Universidad de Buenos Aires, en todas. Son tipos que se han tenido que ir de la esfera de la comunidad con discapacidad, porque lo que le paga la obra social o la prepaga era una miseria. Sí. Es una miseria. O cobran de manera desfasada, con 3 meses de atraso por el tema de la desregularización en las obras sociales, la desorganización y demás. Ahora, Juan Cruz, ¿qué tan creíble puede llegar a ser esta maniobra ahora del gobierno de llevar al Andís a la órbita del Ministerio de Salud para tener como un control más exhaustivo, ¿no? En cuanto a las licitaciones? Yo a veces veo los discursos, perdón, que realmente a veces, además de causarme vergüenza ajena, ¿no? Por supuesto, tuve la suerte de pasar por la universidad y tuve una familia que más o menos hizo lo que pudo conmigo, que yo era bastante difícil además, sigo siéndolo. Pero yo cuando veo los argumentos que utilizan funcionarios de la esfera de poder más alta, yo estoy viendo al abogado de los Simpson.
Yo miro así, digo, estoy viendo ese es el argumento que va a usar. Lo que me preocupa es que esté funcionando en algún sector de la comunidad. Que no haya condena social. Hoy se le pega a una persona con discapacidad y no hay condena social. Todos los miércoles le pegan a los jubilados y no hay una condena social generalizada. O sea, los medios de comunicación, sobre todo los monopólicos o los que están más cerca del poder, han dejado que golpeen a los jubilados durante 1 año y 8 meses. Ahora, a la discapacidad no. Con la discapacidad no pudieron. Yo vi a Johnny Viale riéndose en un discurso del presidente. Riéndosele al presidente de la nación. Eso lo había visto con Trump en su gestión anterior, cuando le habían soltado la mano. Después no lo había visto nunca más. Yo creo que de verdad esto tiene el escándalo, esto tiene la potencia suficiente para llevarse puesto, para que el tipo tenga que renunciar en realidad. Ahora, Juan Cruz, está bueno lo que estás diciendo y a esto te anexo la pregunta. ¿Vos creés que alguien va a caer en esa volteada? Vos decís llevarte puesto. ¿A qué te referís? ¿Sacarla del gobierno, la condena social? No sé si terminar en la justicia o alguien va a terminar en la justicia. Preso, digo. Sí. Acá no, alguno va a caer. Alguno cae. Ahora, se deben estar manejando los siguientes postulados, ¿no? Porque esto de que Sandra no me atiende o Javier se está haciendo el gil, eso es mentira. Están hablando entre todos y a ver a quién tumban. Alguno va a caer. Lo que pasa que va a ser tan difícil que logren que no le apunten todos los rifles, cuando digo rifles es el Ministerio Público, la Justicia Federal, los medios de comunicación, a la hermana del presidente, que no tiene fueros, y su relación, por lo que se ve, es tan simbiótica, ¿no? Creo que esa es la palabra, que el tipo antes de entregarla va a renunciar. Y se van a tener que ir del país. Miren, si yo fuese el abogado de Karina Milei en este momento, y tendría que tener bastante menos escrúpulos de los que tengo, ¿no? Lamentablemente, es más difícil vivir con escrúpulos que sin escrúpulos, por lo que veo. Soy un tipo complicado, dijiste igual. Ahí entra todo. Es que un abogado con valores éticos es bastante complejo hacerlo, no te voy a mentir. El sistema propone otra cosa. Por eso trabajo en discapacidad. La lucha lo vale. Bien. Yo ya le hubiese dicho, andate a Brasil y vemos qué onda. Claro. Dejar que pase. ¿Por qué? Ahora. Porque no sabes en qué momento te revolean el aparato encima, que ya está sucediendo, porque insisto, TN, La Nación Más, y creo que Infobae, pero creo que falta Majul nada más, que es duro de roer. Es el último, sí, es el último activo. Sí. Pero hasta Fantino ayer diciendo, bueno, por eso nunca nos casamos con nadie. Alejandro, por favor, un poco de dignidad, retirate y hace otra cosa, no sé. Claro, o todos neurotípicos. Bueno, hoy circuló... No les roza la discapacidad ninguna. Hoy circuló un tuit que se hizo viral que dice: falta una semana para que algún perito borre por error el teléfono de Spagnuolo. Qué nervios, dice. Era tendencia en X hoy por hoy, ese tuit. Es que quisieron asesinar a una vicepresidenta y el teléfono no... Sí. O sea, la FIP puede actuar porque sospecha de oficio, pero la justicia no. El Ministerio Público Fiscal no. Te agarran al tipo con 200 lucas verdes, 7 palos y el ¿cómo se llama? El pasaporte yéndote, apuntando al aeroparque o aeropuerto. Chicos, inmediatamente le tienen que poner las esposas. Inmediatamente. ¿Por qué? Y porque sí, porque se está yendo. Y además te dice, no, la contraseña no te la doy. Bueno, póngale las esposas hasta que reflexione, porque ahí sin ninguna duda hay presuntiva delictiva, ¿no? Que tipifica la obstrucción a la justicia, por ejemplo. ¿Cómo va a impactar todo esto en las elecciones próximas, que ya nos están pisando los talones, ¿no? A las provincias, pero también a Nación. Sí. ¿Ustedes cuándo tienen ahí las provinciales? En octubre. En octubre vamos concurrentes. 26. Van alineadas, sí. Van alineadas. Espero que impacten de la manera que quiero que impacten. Mira, vieron la película 1985, ¿no? Sí, obviamente, la de Ricardo Darín, que es excepcional. Vieron que en un momento, no me acuerdo, el ayudante del fiscal, Peter Lanzani, le dice, mirá, si pude convencer a mi mamá, puedo convencer al que sea. Yo les digo que si yo pude hacerle entender, persuadir a mi suegro, que lo amo, ¿no? Obviamente, tengo una gran relación. Si pude hacerle entender que se había equivocado,
Esta elección debería ser muy fácil para nosotros, porque tenemos la existencia de la clase media, que fue muy golpeada hoy. Y quiero aclarar algo, que es que intentan instalar mitos, ¿no? Que dicen, no, porque con la discapacidad siempre una deuda. Sí, es cierto, el sistema del Estado argentino siempre ha sido deficitario en términos de discapacidad, con la comunidad con discapacidad. Pero lo que está pasando hoy es peor que en el 2001. De verdad. Peor que con Menem, peor que el 2001. Porque hoy están siendo... Es malintencionado la tendencia a la extinción de las prestaciones básicas. Y además están afanando todo, ¿no? Hipotéticamente voy a decir por cuestiones legales. Pero si nosotros no prestamos atención, creo que va a impactar si hacemos este trabajo, ¿no? Esto yo me acuesto y me quedo pensando en estas cosas. Eso de contar ovejas, esas pavadas funcionan solamente en Disney cuando hacen que la gente no tenga que pensar. Pero ¿de qué manera podemos centrarle a una persona que tiene ciertos ideales bastante alejados a alguien que es sensible o de otra ideología política? ¿De qué manera le podemos hacer entender o persuadir, no obligar, persuadir, como decía un señor? Sí. ¿De qué manera? Y bueno, el de le pegar a una persona con discapacidad me parece que debería alcanzar y sobrar hasta para convencer a los Noble Herrera. Sí, al más... Tendría que ser. Al más duro, al más majul. Sí, Juan Cruz, sí, te queremos agradecer. Feynman ya cambió. Sí, Si Feynman cambió opinión, ya está. Bueno, también se ganó una patada en la calle, ¿no? Como para que volviera en sí. Juan Cruz, hablaríamos mucho más de todo esto. Lamentablemente los tiempos en radio son distintos. Te agradecemos el tiempo que te tomaste para nosotros. Muchísimas gracias, principalmente por tu buena onda y también contarnos desde otra perspectiva cómo se vive, ¿no? Todo lo que se viene y se está viviendo allá en la gran ciudad. Bien, termino con dos cosas bien cortas, por favor. Y de agradecido soy yo, de verdad. Un placer hablar con ustedes, que representa una institución de la más valiosa en el planeta, en términos académicos, sin ninguna duda, la universidad en sí misma. Si aparece un caso de discriminación en alguna escuela, cuando digo escuela digo jardín, terciario, universidad, sí, lo que sea, sí. Es de discriminación por causa de discapacidad. Ese caso yo lo agarro gratis, que se contacte mamá, papá, me escribe al Instagram que está ahí, y yo lo contesto. Tardará un poquito más, un poquito menos. Y la otra es, las personas con discapacidad de 16 años pueden votar. La única forma que no puede votar es que tenga un impedimento judicial que debería aparecer en el padrón. Así que llevemos a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestra mamá, a nuestro hermano a votar, porque lo podemos acompañar al cuarto oscuro. Revertimos una elección, ¿eh? Revertimos una elección. Creo que es por ahí. Juan Cruz, te agradecemos mucho. Así que vamos a estar gracias a ustedes. Plasmando toda esta información en nuestra página oficial. Un abrazo grande.